es financiada por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a Congreso y Sociedad, el programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Hoy el personaje es el hombre colombiano. Estamos con un personaje muy singular, Jesús Elí Giraldo Giraldo. A él lo conocimos en el marco de un regio homenaje que el Senado de la República brindó a la Universidad del Cauca. ¿Quién es Jesús Elí Giraldo Giraldo? Bienvenido, doctor, a este programa de Congreso y Sociedad. Muchas gracias, Néstor. Muy amable. Jesús Elí Giraldo Giraldo es un hijo de la hermosa región colombiana conocida como Eje Cafetero. Nací en Pueblo Rico, Risaralda, de familia procedente de Filadelfia, Caldas, y nos vinculamos la familia al Quindío desde la creación del departamento. Luego fui a estudiar a Popayán Ingeniería Civil y obtuve mi título como ingeniero civil. ¿Cuál es su historia personal? ¿Cómo se forma? Usted es un hombre lleno de inquietudes. Ha escrito al día de hoy 10 libros de distintas temáticas. Es un hombre muy inquieto. ¿Cómo ha sido su trasegar por la vida durante todos estos años? Sí, Néstor. Yo creo que la vida lo va colocando a uno en diferentes posiciones y como que oportunidades de tiempo y espacio que le van permitiendo ir sacando eso que tiene adentro, esa potencialidad. Por alguna razón uno termina una carrera, como en mi caso, de ingeniería civil, y anteriormente estudié ingeniería industrial hasta tercer año en la Universidad del Quindío en unos programas que tenía con la Universidad Tecnológica de Pereira. Pero fuera de esos títulos académicos hay algo por dentro, que es su potencial. Antes de ser ingeniero, yo fui maestro. En Filadelfia, Caldas, me gradué de maestro rural y fui maestro en algunas veredas del municipio. Posteriormente fui al Quindío a escuelas urbanas. Entonces esa formación de maestro, la psicología, el conocimiento de los niños, la educación, la problemática del maestro, y en una etapa de 17, 18 años, en la cual uno está recibiendo está chupándose todo el conocimiento y absorbiendo como una esponja. Entonces a mí me quedó muy marcado esto de la psicología y del crecimiento personal y de la educación y de los niños. Entonces llegó el momento en que después de trabajar como muchos años como ingeniero civil, pasé por bienestar familiar, como director técnico de obra para Bogotá y Cundinamarca. Estuve también en el Instituto Colombiano de Construcciones Escolares como jefe de investigaciones. Finalmente estuve 2 años en Casanare como interventor regional de la Federación de Cafeteros y concluí allí en la Federación como interventor nacional durante 14 años. Luego me dediqué a lo que me gusta, a escribir, a investigar. Ya había escrito 2 libros antes, El niño colombiano frente a la crisis educativa y Vivienda rural, un desarrollo integral, que obtuvo un premio internacional. Aquí obtuvo un premio de la Fundación Mariano Ospina Pérez como una de las obras más importantes por allá en 1988 de desarrollo social. Y después fui invitado a Santa Cruz de la Sierra por el gobierno español cuando estaban celebrando los 500 años de la conquista de América. Entonces el gobierno español, a través de un instituto que es el Instituto de Cooperación Iberoamericana, me invitaron a Santa Cruz de la Sierra a unas conferencias sobre vivienda para todos los países de Latinoamérica. ¿De qué habla el niño colombiano frente a la crisis educativa? El niño colombiano frente a la crisis educativa es una radiografía de la crisis de la educación en los años en que lo escribí. Primero había empezado por ahí en los años 70 y pico como un pequeño documento para la Universidad del Quindío, que lo publicó la Universidad del Quindío, que hablaba precisamente de crisis de la educación oficial en Colombia. Ya eso me sirvió como de principio para los años 80. Ya trabajando con bienestar familiar, se me despertó la inquietud más que tenía sobre los niños y en el 79 se realizó como el Año Internacional de la Infancia o algo así. Entonces me propuse y escribí el libro
el niño colombiano frente a la crisis educativa. Entonces se trata sobre la crisis económica, social y política que se vive en la educación oficial principalmente, la problemática de los niños pobres, de las familias pobres que van a las escuelas públicas y también de la problemática del educador, por tantas crisis que ha vivido el educador, sus bajos salarios. Pues yo sufrí en mi propia persona eso porque fui como 7 años maestro de primaria y secundaria, entonces me di cuenta. Entonces, ¿cómo influye la problemática del educador? Sus constantes huelgas, su conocimiento con la problemática social que viven los hijos ahí de las familias y en el sector donde vive, cómo influye la relación con los vecinos de su clase económica. Entonces, cómo eso influye y ha influido en la problemática que ha llevado al magisterio a unas constantes y permanentes huelgas por reivindicaciones sociales. De eso trata el libro, de las crisis. También en su obra veo mucha preocupación por el interior del ser humano. Camino a mi ser es uno de sus libros y otro se llama La personalidad, efectos de la infancia. Precisamente esa inquietud por la problemática infantil y que haber vivido el día a día con ellos, entonces me llevó, a medida que yo iba creciendo intelectualmente, que iba aprendiendo, investigando más, conociendo más, estudiando más, me llevó en el año 96 a escribir el libro La personalidad, efectos de la infancia, que a propósito, inicialmente lo quise llamar del 0 al 5. ¿Por qué? Porque yo veía que entre la etapa intrauterina, los 9 meses de embarazo, hasta los 5 años, hay muchas teorías sobre eso, lo que investigué, se está formando la personalidad. Entonces yo por eso lo llamo personalidad, efectos de la infancia. Entonces, ese libro trata de eso, de cómo nosotros somos el resultado, o no tanto el resultado, somos como una consecuencia no predeterminada, pero sí muy influyente de lo que fueron nuestros primeros 5 años, incluyendo la etapa del embarazo. Conocí una obra a propósito de un científico naturalista llamado Manuel J. Londoño, la obra se llamaba La teoría del carácter prenatal, que toca sobre ese tema. Sí, en el libro precisamente se habla de cómo los instintos básicos del individuo, que son el amor, la supervivencia, la comunicación y la utilidad, esos instintos adquieren sus principios principales de formación en los primeros 5 años y el primero, el amor, en la etapa prenatal. Por eso la madre, y desde aquí aprovecho para hacerle un pedido a la sociedad, del gran respeto que deben tener por la madre embarazada. En esos momentos, según estas teorías de los instintos básicos, y que lo menciono en el libro La personalidad, efectos de la infancia, en estos momentos se está desarrollando un instinto básico que se llama el instinto básico del amor. Entonces ese ser que está dentro, que no importa el tamaño, porque la vida no tiene tamaño, esa vida está por vibración o por lo que sea, como quiera llamarse, está recibiendo la información de lo que pasa afuera. Entonces ese maltrato que pueda sufrir una madre en el embarazo, la está recibiendo es el niño. Entonces él va a comenzar a temerle a lo único que sabe. Él no sabe sino de amor. Primero el amor universal, que es el hecho de que entre 5 millones de espermatozoides solamente uno pudo penetrar en el óvulo y fertilizarlo. Entonces el amor universal que le permitió ser y conocer este mundo y pasar por acá. Y el otro, el amor que la mamá le transmitió a través del cordón umbilical, a través de su sangre, a través de su alimento, la temperatura, la piscina amniótica donde él vivió, eso es amor. Entonces el niño hasta ese momento no conoce sino amor. Cuando hay sufrimiento cree que el amor es malo y comienza a crecer cuando nace, a crecer con dificultades del amor. Entonces ahí vemos tantos problemas en las personas para poder dar su amor y no ser tan posesivos y a la vez produciendo tan contradictorios en el amor, que muchas veces es un amor que acosa, un amor que ahoga y terminan sin amor. Entonces, así a simples rasgos, esos son la expresión de uno de los instintos básicos, el del amor, que es en los primeros 9 meses. Mucho ojo y mucho amor para nuestras madres embarazadas. Muchos conocimientos, mucho estudio, mucha reflexión de Jesús Elí Giraldo Giraldo, autor de 10 libros sobre las conductas humanas, sobre la naturaleza, sobre las distintas formas y procesos curativos, en fin, todo un caleidoscopio de conocimientos que vamos a ver más adelante también aquí en este programa de Congreso y Sociedad. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos.
Federico es un joven que todo lo remedia fácilmente. Si hace frío se pone un saco, pero si hace mucho calor enciende el aire acondicionado o se ducha una y otra vez. Tira los papeles en la calle porque para eso hay gente que los recoge. Fede acaba de jugar fútbol y quiere un vaso de agua. Abre la llave pero no sale agua. En ese momento recuerda que cuando lava su carro desperdicia mucha agua. Cuando enciende las luces de su casa nunca las apaga. Cuando se afeita nunca cierra la llave. Y por fin Federico se preocupa por la falta de agua. Agua, mi derecho, mi deber. Una campaña del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Tortuga de barras, guacamayo apagado, mono viajero. No dejemos que estas sean las especies de moda en Colombia. Los animales pertenecen a su entorno natural, no a jaulas y casas para vivir como mascotas. En esta temporada, disfruta la naturaleza de nuestro país y deja que los animales también la disfruten. No les quites su libertad. La gestión ambiental y el cuidado de nuestra fauna es responsabilidad de todos. Un mensaje de la CAR Cundinamarca. Autoridad Nacional de Televisión. Este año, 10.000 jóvenes de escasos recursos y con los más altos puntajes ingresaron becados a las mejores universidades del país. Gracias al programa Ser Pilo Paga. Y tú puedes ser uno de ellos. Con Paz lograremos más. Con Jesús Elí Giraldo, ingeniero civil, escritor, un hombre de grandes inquietudes, un paisa integral. ¿Qué rescata usted de su cultura paisa? ¿Se siente muy orgulloso de ella? Demasiado orgulloso. Además, en uno de los libros que escribí, o que he escrito hace uno de los últimos libros, se llama Mi familia Giraldo y Filadelfia. Me refiero a Filadelfia Caldas. Entonces, ¿qué pasa? Eso demuestra mi orgullo y mi interés por las raíces. ¿Cómo llegaron nuestros antepasados hasta nosotros? Después de la independencia de Colombia, del gobierno español, entonces se produce una etapa de las etapas más importantes de la historia colombiana, que es la etapa de la colonización antioqueña. Entonces, ¿qué pasa? Ya era una etapa de posconflicto. Entonces, toda esta gente que había estado ocupada en la guerra y en los ejércitos y todo, comenzó a buscar tierras, principalmente en Antioquia, comenzaron a venirse del sur de Antioquia, hacia el sur, hacia lo que era el eje, hacia lo que es hoy en día el eje cafetero. Entonces, los pueblos de Antioquia se desocuparon, muchos de ellos en más del 50%. Entonces, por eso nuestros apellidos, nuestra genealogía viene de Antioquia, Marinilla, Río Negro, Santa Fe, todos esos pueblos antioqueños. Entonces, a través de ese libro, en las investigaciones que hice con ese libro, pude ver cómo nuestras raíces se fueron formando desde Arma, Antioquia, desde Marinilla y desde Río Negro, y se fueron mezclando en esas familias de criollos que iban llegando de España y que se iban asentando en estas tierras y después se casaban entre sí, iban formando pues toda una descendencia. Y incluso aparece en toda esa investigación una relación con los indios descendientes de Manco Cápac y de todo esto de los indios incas, que llegaron también a través de relaciones de españoles con indígenas en el Perú y después vinieron y se relacionaron con la familia Giraldo. Entonces vemos cómo fue toda una epopeya lo de la colonización antioqueña, hasta llegar a la mayoría de los pueblos del norte de Caldas. Yo en esta investigación miraba cuántos Giraldos fundaron a Guadas, cuántos a Filadelfia, cuántos fueron a Pereira, cuántos fueron a esta región. Pereira ya era del departamento del Cauca en esa época. Y toda la época del trabajo que hicieron esos paisas antiguos, que se venían unas familias a través de esas selvas, porque eran selvas, y vivían aquí y le hacían una casita y limpiaban 4 casas y su cerdo, su comida, y después iban más hacia el sur, más hacia el sur, más hacia el sur, conquistando pueblos. Entonces ese libro me despertó más ese sentimiento que tengo por mis raíces. Las culturas indígenas y las medicinas ancestrales también son otra de sus pasiones. Sí, porque es que la ciencia tiene que apoyarse en verdades. Y nosotros
prácticamente uno puede llegar a un descubrimiento, pero ¿cuál es el descubrimiento? Se encontró con eso porque ya estaba, ya existía. Entonces son principios, hay que apelar a los principios fundamentales y esos principios fundamentales son los que permiten desarrollar una llamada ciencia. Entonces, ¿qué pasa? Que hay principios fundamentales hablando, por ejemplo, de las curaciones de las culturas indígenas, cómo ellos han sobrevivido con lo que tienen. Y cada región del mundo, es que cada región tiene en sí misma, en ella, lo que necesita para sobrevivir, entre ellos la curación. Y, por ejemplo, las plantas. ¿Qué nos ofrecen las plantas? Las plantas nos ofrecen sus hojas, sus tallos, sus raíces a los seres humanos y a los animales para sobrevivir. Y a eso alude precisamente su último libro, Flores de Bach y Equilibrio Emocional, que está presentando en este diciembre a los lectores colombianos. Sí, gracias por permitirme presentar este libro, que es el fruto de una investigación que yo he venido haciendo más o menos desde los años 91, 92. Anteriormente había escrito otro libro que se llama Guía para la curación con flores de Bach. Era un libro casi autodidacta, había asistido a cursos, había aprendido, investigué por mi cuenta muchos libros y escribí ese libro. Pero a partir del año 2009 y 2010 empezaron a llegar a Colombia instructores avalados por la Fundación Bach de Inglaterra. Entonces comenzamos a formarnos, ya como a acreditarnos en la institución que representa esto en el mundo, que es la Fundación Bach, y a raíz de eso hoy en día pues soy uno de los 3 únicos instructores Bach de Colombia, avalados por la Fundación Bach de Inglaterra. Hace poco terminé el 3er nivel, eso corresponde a un programa que se llama Programa Internacional de Educación Bach, y ese programa consta de 3 niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Cuando uno termina, recibe un título que se llama Bach Practitioner, se lo mandan desde Inglaterra. Y precisamente si usted ve la solapa de este libro, la última solapa, ve que el libro está referenciado por el director de la institución que se llama Fundación Bach, de Bach Center de Inglaterra, que es Stefan Boll. Entonces, cuando uno ya termina los 3 niveles, le dan un título que se llama Bach Practitioner, firmado entre otros por Stefan Boll. Luego, pues yo quise, y otras 2 personas quisimos hacer cursos para instructores, para que tuvieran que seguir viniendo de otros países. Entonces nos graduamos primero en un nivel 1, después una experiencia para el nivel 2, después ahorita en octubre terminamos ya para nivel 3. Entonces nosotros vamos a seguir encargados en Colombia del Programa Internacional de Educación Bach, los 3 colombianos. Bueno, vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos a la parte final de este programa, en la cual Jesús Elí Giraldo nos dirá cuáles son los aportes de este libro, Flores de Bach y Equilibrio Emocional, a esta cultura y a estos conocimientos ancestrales. En cada momento importante. En cada alegría. En cada momento difícil, la registraduría acompaña la vida de todos los colombianos. Cada colombiano cuenta. Registraduría Nacional del Estado Civil. La democracia es nuestra huella. Autoridad Nacional de Televisión. ¿Cómo no pensar en sus manitas, en su carita, si desde que está con nosotros solo pienso en su futuro? Por su salud, por su educación. Cada niño cuenta, cada colombiano cuenta. Registraduría Nacional del Estado Civil. Autoridad Nacional de Televisión. Usted está viendo Congreso y Sociedad, el programa institucional de la Secretaría General del Senado. Regresamos a Congreso y Sociedad con Jesús Elí Giraldo, un personaje singular, fascinante, con una historia de vida extraordinaria y muchos libros, muchos conocimientos que le ha presentado a la sociedad colombiana como aporte a su desarrollo. Bueno, antes de retornar sobre las flores de Bach, veo entre sus libros uno que se llama Amor y Elogio
un canto a las virtudes de la infancia. Siempre está usted retrotrayéndose a la infancia. ¿Cómo fue esa infancia suya? ¿Dónde la vivió? ¿Y cuáles son las experiencias y anécdotas que podría contarnos en este diciembre sobre su infancia? Mi infancia, yo creo que como la infancia de muchas personas que provenimos del campo, es muy singular, muy especial y llena de anécdotas. Por ejemplo, mis primeros 5 años fueron en Pueblo Rico, Risaralda, en una región donde nací, no en el pueblo, pero hay una vereda que se llama San José. Ahí salimos, había ido mi papá a colonizar tierras, con su afán de colonización antioqueña, también lo llevaba en su sangre, fue a colonizar tierras baldías, porque les dejaban toda la tierra que cogieran y pudieran cultivar. Entonces se fue con 8 de sus hijos y ya nacimos los 2 últimos. En esas casas en medio de la selva me tocó vivir los primeros 5 años, 6, se va a los 7 años ya, no, que vamos para el pueblo porque hay que educar a estos niños, y entonces ya nos entraron a la escuela, primero y segundo en Pueblo Rico, después ya vámonos para Filadelfia nuevamente, en Filadelfia terminé la primaria, y muy bueno, hogares paisas de mucha familiaridad, de mucho cariño, de mucha entrega de los padres a uno, y de mucho apego entre sí, entre esa relación de primos, de hermanos, de todo eso, es algo muy especial que se vive en la cultura paisa, y máxime cuando uno vive en el pueblo, que salió a la esquina, se encuentra con el primo, que allí vive el otro primo, que todo el pueblo son primos de uno, que porque vienen desde la colonización, como en el caso mío, que mis 2 tatarabuelos fueron los fundadores de Filadelfia. El primer personero de Filadelfia se llamaba Matías Giraldo. Y uno de los primeros fundadores, tatarabuelo por parte de tatarabuelo por parte de mi mamá, y el otro tatarabuelo por parte de mi padre, fue uno de los primeros pobladores del municipio. Una anécdota especial de esa infancia. Una anécdota especial de esa infancia, pues muchas, pero por ejemplo, la vida en el campo está llena de historias de fantasmas, de cuentos, de la patasola, de los jarasquín del monte, de todo eso. Y precisamente en el pueblo, en Puerto Rico, cuando estábamos en la primero de primaria, se sucedió algo muy especial, y es que la costumbre de los hogares católicos, como donde yo provengo, era que a las 7 de la noche nos sentaban a los más pequeños a rezar el rosario. Y estábamos rezando el rosario cuando sentimos un tropel de gente que caminaba por la calle. Nosotros vivíamos en una esquina. Nos asomamos, incluso me asomé con 2 hermanas, y vimos que toda la calle tenía llena de gente vestida de blanco, desde aquella esquina hasta la próxima donde giraban y se iban. Entonces nosotros relacionamos eso, porque en esos días iban a inaugurar una capilla en la iglesia, una cosa al Exeomo, me parece. Un señor del pueblo construyó eso, llamado don Pedro Nel Bermúdez. Eso lo cuento porque lo tengo en una crónica que estoy escribiendo. Entonces, felices, y las hermanas mías mirando a esos muchachos porque estaban coqueteando, y pasaron, y el otro día salimos desde las 6 de la mañana a buscar dónde estaba toda esa gente que había ido a la inauguración. Esperábamos que llegaban estudiantes del colegio de Apía, del pueblo vecino que llama Apía, Risaralda, que usted lo conoce por ser de la región. Entonces salimos y no, nadie fue. Y ahí está ese misterio, no lo he podido resolver. Uno de sus libros se llama Semillero de Esperanza. La máxima esperanza del país es que se alcance finalmente la paz. Usted ese tema de la paz y del posconflicto lo trató en un conversatorio en el homenaje que se hizo a la Universidad del Cauca, de la cual usted es egresado. Háblenos de esa tesis que usted planteó allí en ese conservatorio. Me parece muy interesante, y es una de las cosas por las cuales a mí me ha fascinado, y hasta me olvidé de la ingeniería y de mis otras preocupaciones, y me dediqué a estudiar esta temática de la educación Bach. ¿Por qué? Porque esto trata es de la armonía, y si nosotros estamos en armonía interior no tenemos problema. ¿Por qué? Porque esto lo que busca dice que las enfermedades no es lo importante para curar a una persona. El terapeuta, el médico, el Bach practitioner, lo que debe hacer es mejorarle su personalidad, porque no es lo que nos pasa a nosotros lo importante es lo que hacemos con lo que nos pasa, o sea, nuestra manera de reaccionar
al carro que pasó por la calle y nos tiró un poco de agua, nuestra manera de reaccionar a un señor que allí vino y me insultó, mi manera de reaccionar a que no pude dormir anoche. Ahí radica la causa de la enfermedad o de la curación. Entonces, ¿qué pasa? Que el tema tratado en el homenaje a la Universidad del Cauca en sus 188 años, en una de las partes del programa fue un foro, un panel sobre la educación superior en el posconflicto, con la participación de la ministra Gina Parodi, ministra de Educación, con el rector de la Universidad del Cauca, con el presidente del Senado, y a mí me tocó abrir el panel con el tema inteligencia emocional en el posconflicto. Entonces, ¿en eso qué hacemos? Desarrollar la capacidad de la persona para afrontar las diferentes circunstancias a las cuales se ve envuelta, por ejemplo, los miedos, la soledad, la incertidumbre, la incapacidad para estar aquí, en el aquí y el ahora. Los momentos de abatimiento y desesperación, ¿cómo los afrontamos? La influenciabilidad de los demás, la excesiva preocupación por las ideas ajenas, que nos lleva a la intolerancia, a morirnos del susto o a reaccionar agresivamente. E incluso hay otra que es dentro de la convivencia, que es la excesiva preocupación por los demás. ¿A dónde la excesiva preocupación por los demás nos lleva? A excedernos en el cuidado, o en el amor, o a exigirle de forma muy egoísta la atención hacia nosotros. Entonces todo eso está influyendo en el estrés. Entonces lo importante con este sistema de curación, porque además es un sistema educativo, es aprender a controlar el estrés equilibrando las emociones. Para mí eso es la verdadera inteligencia emocional. Y cuando nosotros enseñemos a compartir en el posconflicto, a convivir con el que fue nuestro enemigo, y para el mismo guerrillero, a compartir la mesa a quienes consideró él sus enemigos, sin miedo, con tolerancia, aprendiendo a convivir y a compartir, y con carácter firme y decidido en sus objetivos, sin dejarse influenciar por el no, eso no puede ser así, que las zancadillas no faltan, como lo dije en la presentación. Esas zancadillas no faltan en esa gran cruzada humanitaria que estamos haciendo por lograr la paz. Jesús Elí Giraldo, un colombiano como ustedes, como cualquiera de nosotros, un hombre emprendedor con muchas ideas, con muchos conocimientos que ha transmitido a través de sus libros, pasó aquí en esta época navideña en Congreso y Sociedad. Muchas gracias, Jesús Elí Giraldo, por su presencia en este programa. No, Néstor, las gracias las doy yo a usted, muy amable, y al canal y a todos los que han participado o han permitido que yo pueda llegar a la sociedad con estas palabras, que me puedan conocer, no tanto por conocerme a mí, sino por conocer estas ideas. Inteligencia emocional en el posconflicto. Jesús Elí Giraldo estuvo aquí en Congreso y Sociedad. A ustedes, amables televidentes, los invitamos para una próxima ocasión. La siguiente transmisión es financiada por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.